Las pensiones, sus justas y necesarias subidas, requieren la existencia suficiente del empleo. 7 de marzo de 2018. Las pensiones dependen de que exista empleo suficiente y sostenible, para que entonces se puedan subir de manera notable y también sostenible, cuestión que nunca va a ser fácil, aunque pueda resultar posible. Si son tan importantes, ¿por qué se convierten en insignificantes, cuando tan solo se suben un 0,25% cada año? A lo largo de este pequeño planteamiento, aportaré como siempre, algunas ideas y fórmulas útiles que harían posible la sostenibilidad del empleo necesario, por lo tanto también de las pensiones. Se dice que se necesitan 3 consumidores con poder adquisitivo suficiente por cada empleo, que en España no tenemos para llegar a un mínimo de 20 millones de empleados, que entonces incluidos todos, los niños también y aún así, nos faltan como unos 14 o 15 millones más de consumidores y estas diferencias, se pueden compensar con las exportaciones, pero no siempre es fácil ni posible. Ya que todos los países y continentes, necesitan consumo para poder producir y crear empleo, por lo tanto también exportar sus productos, denominados de bienes y servicios, igual que nosotros los españoles. De modo, que el gobierno de España tiene razón, cuando dice que para subir las pensiones se necesita crear más empleo, pero no la tiene tanto, si no pone sobre la mesa la pérdida del poder adquisitivo, como en el caso de las pensiones, sobre todo de las bajas y mínimas, que también repercuten en la carencia del empleo. No es lo mismo de un 8 a un 10% más de incremento en las pensiones, que la subida de solo apenas un 1,5 o 2% que supuso el 0,25% de estos últimos 5 años, que como mínimo, tendrían que haber llegado a un total del 8% de incremento, al menos para las bajas y mínimas. Si de verdad consideramos que las pensiones son importantes en nuestras vidas, aportemos entonces ideas útiles y válidas para que éstas no se conviertan en insignificantes, cuando tan solo se suben un 0,25% cada año. Si se hace posible la sostenibilidad del empleo suficiente para todos y para todo, también se haría posible la sostenibilidad de unas pensiones dignas y racionales para todos, de lo contrario se pone en dudas. Le pondría música de fondo a este comentario, si de verdad en España y también en el resto del mundo, se subiesen las pensiones de manera justa y suficiente para las bajas y mínimas, que sería entonces, un buen ejemplo de justicia, de solidaridad y de racionalidad. Y en menos porcentaje se deben subir las de clase media y nada de subidas notables, para las de niveles altos, ya que no sería justo, dado que no lo necesitan tanto. Es cierto que en España, estamos saliendo de la crisis y creciendo de forma bastante notable, aunque no tanto así, de forma estable y sostenible. Razón, por la que dudo la posibilidad de unas subidas dignas y suficientes en las pensiones, debido precisamente, a los altos picos de crecimientos económicos que a la vez causan la sobreproducción, en unos y otros puntos del planeta Tierra, incluida España, que como siempre, se continúa con la tradición de la producción, basándose más en la cantidad, que en la calidad del producto. Razón principal por la que se acelera demasiado la productividad, en el día a día en relación a la capacidad total del consumo, por consiguiente, se saturan los mercados, problema principal que causa paro, desempleo, en general. Tengamos muy en cuenta todos, que en general el consumo, como es obvio, lo determina y limita el poder adquisitivo del consumidor, que dentro del actual sistema capitalista, este sin el dinero no funciona. Y para que funcione, se necesita generar el empleo necesario y suficiente para así, obtener un salario también suficiente para vivir de él, como así sucede en la realidad en unas y en otras partes del mundo, menos o más avanzado, en tecnología y productividad. Cuestión, por la que se opina mucho y se pone en dudas que en España, se puedan garantizar unas subidas necesarias y justas de las pensiones, como así en realidad necesitan las bajas y mínimas, que aunque se subiesen un 2%, en las que se encuentran por debajo de 850 euros, apenas en nada, se va a mejorar el poder adquisitivo de estas. Puesto, que para que se mejorasen en poder adquisitivo notable, sería necesario, un incremento de 40 a 50 euros mensuales en las pensiones bajas y mínimas, eso supondría en las referidas pensiones, una subida en torno al 8%. De modo, que pensando solo en una subida del 2% para las bajas y mínimas, continuarían siendo insuficientes, por lo tanto, lo racional sería subirlas en torno a un 8%, y en menor proporción, también para las de clase media. Y nada de subidas notables para las pensiones de niveles de clase alta, ya que no lo necesitan tanto. Sin embargo, si se suben notablemente las bajas, mínimas y medias que sumadas todas, no son pocas, que entonces, se lograrían incrementos notables del consumo, por consiguiente se incrementaría también el empleo, que es la base del sistema actual capitalista, el cual, como bien todos sabemos es el que predomina en el mundo y no se trata aquí, de cambio de sistema alguno, sino que dentro del mismo, se gestione mejor y más equitativamente en beneficio de todos y contra nadie. Que en este sentido, me refiero prioritariamente, a la parte que más afecta e imposibilita la sostenibilidad del empleo necesario. Por consiguiente, imposibilita también la sostenibilidad de las pensiones, ya en el presente y más, que se imposibilitarán en el futuro y tal vez no lejano, ojalá que no, pero si no se cambia de ritmo en los sistemas productivos, es evidente que el problema se incremente. Y es aquí también, cuando recuerdo que la mejor solución y tal vez, la única más fiable y posible, es la de que se opte por la reducción de la jornada laboral, según la requieran los tiempos, cuestión que en varios países ya, han optado por ello y llevado a la práctica en cierta medida y no le va mal, incluida Alemania. De modo, que es por ahí,
el camino del cambio de ritmo y de rumbo, para que entonces se haga posible la sostenibilidad del sistema. Otra alternativa mejor la veo muy de lejos, si es que existe otra, que lo dudo. En otros vídeos de tiempos atrás, ya lo he dejado bastante claro, incluyendo fórmulas para lograr el fin, para alguno de ellos facilitaré el acceso al fondo de este, que entonces les sugiero a todos, que escuchen o lean su contenido hasta el final, que puede que valga la pena. Y también en formato PDF, facilitaré el acceso, en la descripción de los vídeos. Finalizando ya, continuemos con el tema de las pensiones y del empleo. Pues si las pensiones se subiesen, tal como por lo general en España se plantean, en torno al 1,5%, sería como no subirlas nada, sobre todo las bajas y mínimas, por lo tanto no es ahí, en donde se halla el acierto de plan alguno, que solucione el problema que imposibilita las subidas y la sostenibilidad de estas, como también plan de empleo sostenible alguno. Sino que resulta como que se busca el objeto en donde nunca se ha perdido, razón por la que es evidente, que tampoco nunca se encuentre. De modo, que si no se suben de manera notable las pensiones bajas y mínimas, entonces de momento, mejor no subirlas nada en general. Y el ahorro de este dinero, por lo que no se suban apenas nada las pensiones, es más útil y beneficioso concederlo a fondo perdido, para aquellos emprendedores que por falta de medios económicos, no pueden emprender nada, mientras que si pudiesen se generaría empleo en alguna medida, lo que también contribuiría entonces a la posibilidad de una subida de las pensiones, como así expliqué arriba. Es que si no se genera el empleo necesario y sostenible para todo y para todos, tampoco es sostenible que haya pensiones dignas para todos, porque a ver de dónde partimos para hacerlas posibles. Y en este punto, recuerdo lo de la reducción de la jornada laboral según la requieran los tiempos, para que se emplee a más gente. Cuestión, de la que en los vídeos que se enlazan al fondo de este, que como arriba mencioné, se explica y concreta más sobre el tema. De modo, que les sugiero a todos empezando por los gobiernos, que los sigan y escuchen con atención hasta el final. Saludos. Autoría y redacción original del tema, Carlos Fernando, Luthier Croft, 7 de marzo de 2018.